Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 4 de la materia de consejería. Vamos a estar viendo ahora los problemas más comunes que se dan en consejería. Dice en su material, la consejería cristiana aborda tanto los desafíos de la salud mental como las crisis vitales y espirituales. Se enfoca en restaurar la salud emocional a la luz de las escrituras, integrando principios de fe, sanidad interior y herramientas psicológicas. Obviamente nosotros no vamos a entrar de lleno, ¿verdad? Alguna herramienta psicológica o examinar eso porque es algo que no nos compete a nosotros, pero sí, lo más importante es esto, integrar principios de fe y tratar, ¿verdad?, de la sanidad interior de cada persona. Porque siempre he considerado que cuando alguien sí en realidad busca ayuda, en realidad Dios, ¿verdad?, siempre va a estar dispuesto a apoyar y ayudar a esa persona y puede usar nuestras vidas para que esta persona pueda salir adelante o empezar a tomar decisiones que puedan ayudarle a avanzar. Los problemas más comunes que motivan la búsqueda de este tipo de apoyo, es decir, de la consejería, incluyen infidelidad conyugal. Ese es uno de los principales problemas. Dice que muchos lamentan el terrible daño que sufren los matrimonios y la familia cuando uno o ambos cónyuges son infieles. Ese es uno de los temas, por así decirlo, que más se puede dar para poder realizar una consejería. Luego está el divorcio. Dice, obviamente este tema está relacionado con el anterior que acabamos de ver. Algunos afirman que quienes acuden a consejería ya van con la idea del divorcio en su mente. Dice que suelen tener una decisión ya tomada. Es bien complicado porque cuando alguien pide ayuda porque va a hacer eso o para saber si lo va a hacer, a lo mejor en la mayoría de los casos ya tiene pensado qué es lo que va a hacer. La consejería es en muchos casos una formalidad o un intento de apaciguar las necesidades para lograr un acuerdo de divorcio favorable. Cuando la gente pide consejería por divorcio, normalmente, ¿verdad?, así es, pero Dios puede hacer algo maravilloso en la vida de esas personas y puedan cambiar de opinión de alguna manera, puedan reconsiderar llegar a este punto, ¿verdad? Y decir e intentar mejorar sus vidas, mejorar su relación con el Señor y de manera que puedan solventar la situación. Luego tenemos el número 3, donde dice abuso sexual, físico y trauma. Este tema es el que más crece en las sesiones de consejería. No creen que el abuso sexual y físico sea algo nuevo, o sea que esto es algo que ha pasado siempre, pero ahora hay más víctimas dispuestas a denunciar. Se debe dar acompañamiento en la recuperación de víctimas de abuso físico, sexual o violencia emocional. En estos problemas, la consejería cristiana ofrece un espacio seguro para encontrar dirección, gracia y el fortalecimiento de la identidad. Este tema es sumamente delicado y las leyes pues de nuestro país no nos permiten que podamos hacer esto con menores de edad, con jóvenes, por ejemplo. Nosotros no podemos aconsejarlos o hablar con ellos sin que nosotras nos veamos involucrados de manera directa. Entonces, este tema, vea que dice que la consejería para este tema ofrece un espacio seguro para encontrar dirección, gracia y fortalecimiento de la identidad. Como les digo, esto es bien delicado, no se puede con menores de edad. Las leyes, ¿verdad?, ahora son un poco duras con respecto a esto, con las personas que se llegan a enterar si alguien tiene un tipo de este problema y usted no lo dice, usted se vuelve un cómplice. Entonces, este tema, así se lo digo, es demasiado delicado como para tratarlo. Es necesario firmar
en este punto, ¿verdad? Un acuerdo de confidencialidad probablemente y tratar de no involucrarse, ¿verdad? Con respecto a leyes y todo eso porque lo que buscamos es que la persona pueda emocionalmente, espiritualmente también, pueda sentirse segura. Si alguien que tiene ese problema se mete a circunstancias como ya más legales y a pedirle a alguien que es su consejero, que sea su testigo, eso, de verdad, esto lleva bastante riesgo. Por eso aquí hay que pedirle mucha dirección a Dios, acompañar a las personas, sí, ¿verdad? Pero hay un límite hasta donde nosotros podemos llegar en este caso. Luego tenemos los problemas de salud mental, que son los trastornos más frecuentes de salud mental, es el trastorno de la ansiedad, que eso es algo que se está dando demasiado acá en nuestro país con jóvenes, adultos y ancianos. Dice que incluye el trastorno de la ansiedad generalizada, fobias y ataques de pánico. Se caracteriza por una preocupación excesiva, miedo intenso y síntomas físicos como taquicardia o dificultad para respirar. Vea que esto de la ansiedad es un tema muy nuevo que se está dando y es parte de que alguien no pueda estar luchando, ¿verdad?, contra esto. Está la depresión, que es otro de los temas como muy constantes. Dice que más que solo tristeza es un trastorno del estado de ánimo que causa fatiga, pérdida de interés en actividades, alteraciones en el sueño y pensamientos negativos persistentes. Trastornos del ánimo, del estado de ánimo, dice como el trastorno bipolar. Cuando se da este tipo de trastorno, de verdad que es bien complicado poder ayudar a alguien, ¿verdad? Aquí, como le digo, creo que todo lo que hemos visto en las clases anteriores, que la palabra sea nuestra guía, que el Espíritu Santo pueda ayudarnos, porque a veces ese tipo de cosas es bien difícil poder hacer y ayudar a estas personas. Dice que el trastorno bipolar alterna episodios de depresión con periodos de euforia o extrema alegría o energía. Definitivamente que por eso es bipolar, ¿verdad? O está hundido o está demasiado exaltado, ¿verdad? Entonces, ese también es otro de los problemas que se está dando mucho. Y tenemos también los trastornos de la conducta alimentaria, que incluyen la anorexia, bulimia y se manifiestan en una obsesión por el peso, la figura corporal y hábitos alimentarios nocivos. Los jóvenes, en las jovencitas, más que todo se da. No quiero decir que tampoco no pasen los jóvenes en los hombres, pero más que todo se da en las niñas. Y tenemos otro trastorno que es del estrés postraumático. Surge tras vivir o presenciar un evento traumático provocando recuerdos intrusivos, pesadillas y ansiedad severa. Vea que cuando nosotros podamos estudiar todo eso, uno, nos damos cuenta que a veces lo que nosotros podemos estar pasando no se compara con todo esto, vea. Y número dos, también puede ser que ver todo este tipo de problemas nos haga ver la necesidad de Dios que hay en el mundo entero, porque esto no solo es aquí en el país, esto estamos hablando del mundo completo. 5, problemas sexuales en la adolescencia. Dice, cada vez más adolescentes buscan ayuda para abordar problemas de identidad sexual, que eso es algo que ahora en día se está viendo abiertamente en películas, series, en caricaturas, ¿verdad? Cosas para niños, presión sexual. Y de cuando los jóvenes pues llegan a cierta edad donde piensan que ya tienen que haber tenido su primera experiencia sexual y enfermedades de transmisión sexual. Es bien delicado igual este tema. Esto requiere pues que podamos apoyar a la persona y decirle, ¿verdad?, que tome buenas decisiones por su salud mental y emocional. Luego tenemos otro problema que es la adicción, que es la dependencia al alcohol,
drogas o problemas de ataduras conductuales como la adicción a la pornografía. Aquí pueden haber muchos más problemas acerca de adicciones, ¿verdad? Porque también está lo del tabaco, ¿verdad? Que es el fumar, que es otra de las adicciones, pero las que mayormente pues se dan son estas. Otro de los problemas, y créame que yo consideré mucho poner o no poner este tema porque dice conflictos en la iglesia. Las disputas dentro de la iglesia llevan a muchos miembros a una consejería. Y esto se da más que todo, dice, por la falta de unidad en la iglesia, porque tienen consecuencias de gran alcance. Hay gente que tiene problemas dentro de la iglesia con otros hermanos. Obviamente no debería de pasar, porque todos somos hermanos, ¿verdad? Tenemos que estar unidos y hacer la obra que Dios nos ha encomendado, que es llevar a otros, no pelearnos entre nosotros mismos, pero es algo que también se da. Luego tenemos la pérdida de un hijo. Dice que este es un problema que es una pesadilla para los padres y a menudo requiere terapia a largo plazo cuando es la pérdida de un hijo. En algunos casos, dice, se debe estar dispuesto a brindar este tipo de consejería durante más tiempo que en otros casos. Yo he conocido de casos de sus hijos ya mayores que han fallecido y de verdad que ha sido muy difícil y hasta ahora en día sigue siendo difícil hablar acerca de ese tema. Por decirle algo, han pasado 10 años probablemente o 5 años y el tema sigue siendo bien doloroso para las personas porque vivir y convivir con un hijo durante 20, 30, 40 años y luego ver fallecer a su hijo es algo con lo que se lucha todos los días. Entonces, no es lo mismo que alguien pierda un hijo cuando está bebé o incluso cuando está en el vientre. Sigue siendo una pérdida, claro que sí, sigue siendo una pérdida, pero las circunstancias vienen siendo un poco diferentes y hay maneras diferentes de poder tratarlo. Luego, otro de los temas es la muerte de un ser querido. Esta categoría incluiría la pérdida de todos los demás seres queridos, además de la muerte de un hijo, ¿verdad? Aquí estamos hablando que este es un tema muy delicado igual de consejería, que muchas veces algunas personas lo ignoran o lo dejan como algo, ni modo que la vida va a ir arreglando, pero no, o sea, sí es necesario. Luego tenemos el número 10, sanidad espiritual. Dice que esta es una lucha constante con la falta de perdón, la amargura, la culpa profunda o la crisis de identidad espiritual. Aquí podemos ver una tablita donde se habla de que también se pueden agrupar por áreas. Las áreas son emocionales, espirituales, matrimoniales, familiares, adicciones, financieros, iglesia y liderazgo y crisis de vida. Si usted se fija, los temas o los problemas incluidos, algunos ya están vistos en lo que nosotros hemos estado leyendo. Luego dice, ahora acá tenemos una tabla que nos puede servir como una guía inicial para pastores y consejeros bíblicos. Acá se encuentran 30 problemas específicos, algunos síntomas frecuentes y los pasajes bíblicos claves para apoyar en un determinado momento en la consejería. No vamos a leerlos todos acá en la clase, ¿verdad?, del video, pero mi recomendación es que sí puedan hacerlo ustedes e irse a las bases bíblicas que ustedes tienen ahí. Son 30 que a mí me parecen demasiado, ¿verdad? Pero probablemente hayan más, pero es como lo base para poder tener nosotros una idea de todo lo que está pasando en el mundo y que en realidad el mundo necesita de Dios, necesita de personas que se tomen el valor de decirles que hay una salida, que hay una solución y la solución es creer en Dios, ¿verdad? Recibir a Jesús en su corazón y que el Espíritu Santo venga a ellos para poder gobernar completamente su vida. Luego acá tenemos un caso hipotético.
O sea, esto no ha sido tomado de, ajá, el hermano, la hermana, no. O sea, es algo completamente irreal, ¿verdad? Digamos, los personajes no existen, aunque los nombres sí, vean, Carlos y Elena. Y hay algunos datos sumamente importantes que están acá. No los voy a desarrollar acá porque necesito que usted pueda estudiarlo y verlo. No quiero darle como mi apreciación acerca de esto, sino que cada uno pueda examinarlo. Al final vamos a aplicar un diagnóstico con las 3 preguntas que hemos estado trabajando, donde dice cuál es la razón que dio origen al problema, qué principios bíblicos se aplican a esta situación. Ahí dice que vamos a buscar al menos 2 de esos y cómo se puede aplicar este principio. Es sumamente importante que lo puedan leer detalladamente, examinarlo, porque al final yo voy a leer sus comentarios, ¿verdad? Sus respuestas en el laboratorio, porque al final en la pregunta número 14 les pido que ahí lo desarrollen. Oye, gracias por llegar hasta acá y que Dios nos ayude a poder aprender y poder desarrollar más habilidades para poder apoyar también a otros. Bendiciones.